Bienvenido, bienvenida a la solución de este PDF. Vamos a empezar con el problema número 1. Se tiene la siguiente función, hallar el dominio y el rango. Esta es una solución gráfica, es una manera de resolver gráficamente. El dominio gráficamente se halla con la proyección de la gráfica sobre el eje X. Proyecta de manera vertical sobre el eje X. Y ahora veamos qué zona del eje X está siendo tomada. Está siendo tomada esta zona de acá, está siendo tomada esta zona de acá, por esta función, y por esta recta de abajo está tomando esta zona, y de arriba está tomando esta zona. Entonces el dominio se halla gráficamente con la sombra de la gráfica sobre el eje X. Este ejercicio tiene un error. Dice la teoría que un dominio no puede tener dos rangos distintos. Por eso el menos 2 no puede tener como rango al 4 y al 6. Eso dígale a su docente, que el ejercicio que está propuesto tiene error. ¿Ya? Nosotros vamos a suponer, vamos a modificarlo a fin de corregir ese defecto. Voy aquí a poner como un círculo en blanco y ahora sí tendría lógica el problema. Dese cuenta que el dominio viene desde el menos 6 y viene abarcando todo el eje X. Si bien termina acá en el menos 2, pero la curva abarca ese menos 2 y lo continúa. Pero esta curva no toca el 1. ¿Quién toca el 1? La recta. Sí toca el 1. Y es cerrado. Cuando es un punto cerrado quiere decir que sí abarca el número. Cuando es un punto abierto quiere decir que no abarca el número. Acá hay dos círculos, pues. Uno que está tapado y otro que está sin tapar. El círculo que está tapado sí abarca el número. El círculo que no está tapado no abarca el número. Entonces, este sí lo abarca mientras que el otro no. Y proyectamos respecto al eje X hasta llegar al extremo. Fíjese qué zonas han sido tomadas del eje X. Toda la zona entre el menos 6 y el 5. Y una vez más repito, los puntos en discusión podría ser el menos 2. Uno puede decir, no lo toca la curva que está arriba, la recta, pero la curva que está abajo sí. Esta tapa lo que una ha dejado en vacío. Hay cosas que sí tenemos que saber, pues, qué significa, una vez más repito, el círculo en blanco y el círculo totalmente llenado, ¿no? Ese círculo que ha llenado. Cuando está llenado quiere decir que sí abarca el número. Cuando está en blanco quiere decir que no lo abarca. Cuando X es menos 2, por lo tanto, Y es 4, según este ajuste que hemos hecho. Cuando X es 1, por lo tanto, el Y es menos 1. ¿Ya? Y una vez más, esta es una manera gráfica de hallar el dominio. Dominio vamos a poner, X pertenece, y cuando es un círculo abierto se pone así. Menos 6, y todos estos valores están siendo tomados y llegan hasta el 5. Ahora, ¿y el rango? El rango se halla con la proyección de la gráfica, pero sobre el eje Y. Observe la gráfica, vamos a proyectar rumbo al eje Y. Esta recta abarca bastantes zonas del eje Y. Inclusive termina aquí en el 3. Pero esta curva lo continúa la curva. Y ahí termina el punto extremo. Luego sigue este valor de 6. Dese cuenta entonces que el rango vendría a ser toda esta zona. Lo estamos pintando acá de color verde, un poco enfatizando, incluyendo además este número. Entonces podemos escribir rango, Y pertenece cerrado en menos 1, dese cuenta que es un círculo cerrado, hasta el 5 cerrado también, porque llega la curva hasta el 5, y como arriba solamente hay un número, lo ponemos entre llaves unido con el número 6. Dominio, sombra sobre el eje X, rango, sombra sobre el eje Y.
Observe el siguiente. Dominio. Para hallar el dominio, repetimos, se traza la proyección sobre el eje X. Se está tomando a partir del menos 4. Y esta recta que estamos viendo no toca el menos 2. Pero la recta que está más arriba sí toca. Y continúa, pero no llega al 2. La recta que está arriba sí abarca el 2 y continúa hasta llegar al 6. Estamos viendo entonces que el dominio son los valores de X que empiezan desde el número menos 4 y terminan en el 6. Eso lo vamos a escribir así. X pertenece del menos 4 hasta el 6. ¿Ya? Ahora, para hallar el rango, nuevamente, traza la proyección de la gráfica sobre el eje Y. Dese cuenta que aquí en la parte inferior solamente hay un número. El menos 2. Dese cuenta de nuevo. Usted me dirá, profesor, pero aquí es abierto. Sí, pero aquí hay otros valores, cuyo rango es menos 2. Ahí tenemos un valor. Y luego la proyección respecto al eje Y. La proyección empieza en menos 1 y se va para arriba. La sombra de la gráfica sobre el eje Y termina aquí. Pero vemos que a la derecha hay otro que lo continúa y llega como máximo hasta el número 3. Usted me dirá, ¿y esta zona derecha también tiene su misma intersección? O sea, no hay problema. Basta que una sombree, ya la otra está redundando. Lo que interesa es cuando solamente hay una sola curva trazando sombra. El rango entonces es la proyección de la gráfica sobre el eje Y. Y pertenece del menos 1 al 3. Dese cuenta que aquí estamos sombreando de manera continua, del menos 1 al 3. Y luego viene este punto. Entonces eso lo vamos a formalizar así. Y pertenece del menos 1, yo veo los I's, al 3 cerrado, unido con el número menos 2. Al igual que en este ejercicio, rango es la proyección de la gráfica sobre el eje Y y dominio es la proyección de la gráfica sobre el eje X. Siguiente ejercicio. Me dicen que hay una recta que pasa por esos dos puntos y me piden que haya la ecuación de la recta y inclusive la grafique hallando las intersecciones con los ejes. Aquí tenemos al par ordenado menos 4. Recuerde que este es X, este Y. Este es X, este Y. Este es aproximadamente el menos 4. Aquí está el menos 2. Eso es teoría que tenemos que saber. Y ahora buscamos la intersección. Ahí lo tenemos. Y ahora respecto al eje X, aquí tenemos el 4. Aquí también tenemos el 4. Y buscamos la intersección. Y este es el par 4,4. Aproximadamente nuestra recta es esta. Ahora, ¿desea usted hallar su ecuación? Bueno, hay varias maneras. Una de ellas también emplea la calculadora. Pero si le preguntan, haga el proceso es el siguiente. Primero hallemos la pendiente, que usted tiene que recordar que es la diferencia de I's entre diferencia de X. Usted observa quiénes son las I's. Arriba se ven, los hemos indicado. 4 menos menos 2. Entre 4 menos menos 4. El menos con el menos se hace un más. 4 más 2, 6. 4 más 4, 8. 3 cuartos. A continuación vamos a usar esta expresión para hallar la ecuación de la fórmula, donde X sub 0 y Y sub 0 es cualquiera de los puntos de paso de la recta, ya sea este o cualquiera que conozca. Para hacerlo más fácil vamos a usar el 4,4 con la pendiente hallada. Observe cómo reemplazamos.
Prácticamente esta es la respuesta. Si gusta, puede ingresar este valor. Ya es el reacomodo algebraico. 3x cuartos menos 3 por 4, 12x. Perdón, 12 cuartos nomás, ¿no? 3 por 4, 12 cuartos. 12 entre 4 es 3. Finalmente, ese menos 4 que está sumando, que está restando, pasará al otro sumando. Y es igual 3x sobre 4 y menos 3 más 4 es más 1. Menos 3 más 4 es más 1. Siguiente. Algo similar este ejercicio, pero algo que me he olvidado. Me preguntan también acá hallar las intersecciones con los ejes. Eso quiere decir intersección con el eje Y e intersección con el eje X. Voy a poner de verde esos puntos de intersección. Este y este. Este punto A, que les voy a llamar, tiene como ordenada al 0, porque está encima del eje X. Y en cambio este punto B, que está aquí, tiene como abscisa a 0. ¿Quién es la abscisa? El X. Pero su ordenada vale un valor. En cambio el punto A, que está sobre el eje X, su ordenada es 0. Claro, su proyección sobre el eje Y cae 0. Entonces la intersección con el eje X se va a hallar haciendo Y igual a 0. Aquí, ese punto A es el punto de intersección con el eje X. ¿Cómo se halla? En la ecuación que usted ha obtenido, haga que Y valga 0 y despeje el X. Observe. 0 es igual 3 cuartos de X más 1. Ese 1 pasa al otro lado. Y ese 4 pasa a multiplicar. Ese 3 pasa a dividir. Y ya tenemos la intersección con el eje X. Ya puedo escribir acá que este par es menos 4 tercios, 0. Vemos que salió negativo, lo cual pues coincide con la gráfica. Y la intersección con el eje Y. Cuando la recta cruza el eje Y, el X vale 0. Vamos a escribirlo así. Intersección con el eje Y haciendo X igual a 0. Aquí también en la ecuación de acá. En esa ecuación tendremos entonces Y es igual 3 cuartos de 0 más 1. O sea que Y vale 1. Por lo tanto, el otro punto de corte con el eje Y será, o el punto de corte, mejor dicho, con el eje Y, será el 0,1. Y de esa manera se hallan las intersecciones con los ejes. En este ejercicio también nos piden lo mismo. Determine la ecuación de la recta, además represente gráficamente y además indique los interceptos con los ejes. Para graficar siempre es recomendable trabajar en escala. ¿Qué quiero decir? Que yo no voy a hacer pues menos 1, menos 2, menos 3 y aquí 1, 2, 3. No, así no se hace el trabajo. Usted tiene que trazar las mismas distancias. Si usted observa acá en el enunciado, aquí hay un X y acá hay un Y, acá hay un X y acá hay un Y el X se va hasta el menos 10. Si usted toma hasta acá menos 10 así a grosso modo, quiere decir que acá sería menos 5. Y por lo tanto aquí sería 5. ¿Se da cuenta? Y ese es el 5 del X y el de los valores de X. Observe las Y's. 3 y 4. No voy a poner acá el 3. Si he adoptado una distancia, como usted observa, de 5, bueno, pues 3 estará por acá y 4 estará más arriba. ¿Se da cuenta? Esta es una gráfica a grosso modo. ¿Ya? Menos 5,3. Buscamos la intersección. Menos 10,4. Buscamos la intersección.
Una vez que ya hemos hallado esos puntos, ya podemos trazar la recta que pase por esos dos puntos. Aquí lo tenemos, la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Ya? Ahora, vamos a hallar su ecuación, tal como acá se dijo. Primero hallamos la pendiente. Y la fórmula de la pendiente, ahí la tenemos. Diferencia de y entre diferencia de x. 3 menos 4, las y, entre menos 5 menos 10. 3 menos 4 es menos 1. Menos 5 más 10 quedaría acá. Menos 1, menos 5 más 10. Menos un quinto. 10 menos 5 es 5. Una vez que usted ha hallado la pendiente con esta fórmula, ahora con esta otra va a hallar la ecuación de la recta. Y recuerde que tiene que elegir un punto de paso, cualquiera de ellos. Entonces tendremos, vamos a elegirlo previamente, x, 0 y y sub 0 que sean el par ordenado menos 10,4. Y menos 4 es la pendiente por x menos 10. Y menos 4 es menos un quinto de x más 10. Y finalmente le damos forma. Y menos 4 es menos un quinto de x, menos por más menos, 10 entre 5, 2. Ese menos 4 pasa sumando, 4 menos 2, 2. Y esa es la ecuación de la recta. Ya hemos mencionado que la intersección con el eje X se halla haciendo Y igual a 0. ¿Dónde corta el eje X? Bueno, si usted prolonga la recta gráficamente, va a ver que va a cortar al eje X en algún lugar. Entonces, 0 es igual, aquí, 0 es igual, aquí está la ecuación, menos un quinto de x más 2. Ese menos un quinto pase a la derecha, pasa como un quinto positivo, y ese 5 pasa a multiplicar. 5 por 2, 10. Quiere decir que la recta corta el eje X en el punto 10, más allácito. Bueno, esta fue una gráfica a grosso modo, ¿ya? Así es, en una línea cuadriculada le va a salir exactito, tiene que salirle en el cuadrante número 10. Y la intersección con el eje Y, haciendo x igual a 0. Ahora vamos a ver dónde corta el eje Y, este punto de acá. Porque este punto ya lo hallamos. Este punto acabamos de hallar que es 10,0. Ahora falta este punto, el punto de corte con el eje Y. Y es igual, observen la ecuación acá a la derecha, menos un quinto por 0 más 2. Y es igual a 2. Quiere decir que la recta corta el eje Y en el 0,2. Tenemos la ecuación, tenemos la gráfica y tenemos las intersecciones con los ejes. Se acabó el problema. Ya habíamos visto entonces cómo se generan las ecuaciones de las rectas. Pasamos al siguiente. Observe esta ecuación y compárela con esta que hemos hallado. Observe el exponente de x. Aquí el exponente de x es 1. En cambio, aquí el exponente de x es 2. A eso se le llama ecuación o función, mejor dicho, cuadrática. La función cuadrática se caracteriza porque su gráfica siempre va a ser una figura en forma de U o de U invertida. ¿Ya? Eso es importantísimo. Este punto que está aquí se llama vértice. Y esas coordenadas del vértice la podemos hallar en particular. Recuerde que cuando este coeficiente es positivo, la parábola es invertida. Y si fuera
perdón, si es negativo es invertida. Y si fuera positivo sería hacia arriba. Por lo tanto voy a borrar esto porque ya no tiene sentido. Este vértice en particular a la abscisa X se le llama H y a la ordenada Y se le llama K. Y hay una fórmula directa para hallar H, que es menos B sobre 2A. Recordándole que su ecuación cuadrática siempre tiene que escribirse así. Y ahí tiene usted que identificar quién es A, quién es B y quién es C. Ahí lo tenemos. Ya sabemos quién es A entonces. A valdría ser menos 0.5, el coeficiente del cuadrático. La única diferencia es que aquí en vez de variable X, mi variable T es lo mismo. Es como si X fuera T. Es lo mismo. En vez de Y puede poner f de X. Es lo mismo. Son nomenclaturas nomás. Mi variable es X, lo hemos sustituido por Y. Y además aquí, el B es 8. Los coeficientes. Entonces, SH va a ser menos B sobre 2 por menos 0.5. ¿Qué has hallado ahí? El H. ¿Y qué es el H? La variable. ¿Y quién es mi variable en este problema? El tiempo. Quiere decir que cuando pase este tiempo, se va a lograr la altura máxima. ¿Por qué es la altura? Porque esto es mi Y. La función altura, que depende del tiempo. No confundir con este H, K. No me vaya a decir este H es este mismo. No. Este H es una nomenclatura, ya que siempre se le pone al vértice. Dividiendo, vamos a dividir con calculadora aquí 8 entre 1, ¿no? Porque 2 por 0.5 es 1. 8 entre 1 entonces es 8. Ahí está, porque 0.5 es un medio. Y ahora vamos a hallar el K, reemplazando ese H en la función original. Menos 0.5 por 64 más 64. Es menos 32 más 64. Ello sale 32. Y esa es la altura máxima. Es la altura máxima. Cualquier otro tiempo, o sea, en el tiempo 8 se logra esa altura máxima. Cualquier otro tiempo, bueno, la altura no sería la máxima. Usted sabe que cuando lanza algo hacia arriba, hay un instante en que se logra esa máxima altitud. Eso es. Siguiente. Algo así sucede en este problema. Una recomendación es que identifique las variables. Aquí hay dos variables. Una es la población en cantidad de bacterias. Póngale Y o PDT si gusta, es lo mismo. Y esa población depende del tiempo. Aquí me dice, T es tiempo. Conforme transcurre el tiempo, el número de bacterias va avanzando. Y dése cuenta que aquí es una cuadrática. Y usted ya sabe quién es A. Usted ya sabe quién es B. Usted ya sabe quién es C. Por lo tanto, podemos reemplazarlo en la fórmula del vértice. Porque toda parábola tiene un vértice. Por si acaso, este es un bosquejo de gráfica. Es un bosquejo, pero que sí está muy cierto porque toda cuadrática es una parábola invertida. Le aseguro que nunca será así. Eso sí le aseguro. Tal vez pueda ser una parábola más estrecha, qué sé yo, un poquito más así o un poquito más asá. Pero eso sí, tiene un punto extremo en el vértice. Eso es lo que nos interesa y eso es lo que nos están preguntando. Tracemos una curva genérica entonces acá, no me pregunta graficar, y hallemos pues el H, K. El H ya sabe usted que es el tiempo, porque justamente está en el eje X. H es igual menos B sobre 2 por A. Nuevamente se va el menos. El denominador se hace 1, H sale 4. Y el K se logrará reemplazando
en la función original. Ahí está. 16 entre 2, 8. Más 16 más 2. 18 menos 8, 10. Esa altura máxima es 10. Y se logrará cuando haya pasado un tiempo de 4 segundos. Ah, no, pero perdón, aquí no me están hablando de alturas. Esta será entonces la población máxima. Pero si lee un poquito más, me dice que la población está en miles. Por lo tanto, no es que haya 10 bacterias. Habrá 10.000 bacterias al cabo de 4 horas. Hay que leer el problema. Entonces vamos a escribir: al cabo de 4 horas habrá 10.000 bacterias. Horas habrá 10.000. ¿Ya? Si no me dijera eso, entonces ahí sí. Si no me dijeran miles, 10 bacterias habría. Pero al haber eso, entonces ponemos, multiplicamos por 1000, ¿no? ¿Ya? 10.000 bacterias. O 10 miles de bacterias también puede escribir. 10 miles de bacterias. Muy bien. A esto se le llama función exponencial. Esto de acá, esta pregunta también está, y esto se llama logarítmica. Pero la función exponencial es una función, al igual que la cuadrática, tiene una forma de u o de u invertida, al igual que la lineal, que tiene la forma de una recta. La función exponencial tiene también su peculiar forma. ¿Cómo hallar la gráfica si es que uno se olvida? Bueno, una manera puede ser tabulando. ¿Ya? Tabulando. Podríamos tabular para valores de X notables. Pero, al igual que le dije acá, que la cuadrática tiene una forma en U o una invertida, mire que esto no lo tabulamos. Directo nomás apreciamos la fórmula, la gráfica. Aquí también no hemos tabulado. Se tabula cuando no se sabe. Entonces sería bueno saber de antemano cómo es la gráfica de una función exponencial. Usted tiene que diferenciar que no es lo mismo función exponencial que función polinómica. Esto es diferente de esto. Aquí se le llama polinómica. Y usted sabe cómo es la gráfica. En cambio, esta no es polinómica. Esta es exponencial. ¿Ya? Y aquí cambia la gráfica, la estructura cambia dependiendo de la forma de la base. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a estudiar la gráfica de la función exponencial. La función exponencial tiene muchas cosas. Voy a graficar la función y es igual 2 elevado a la x. Mire. ¿Y qué pasaría si la base ya no es 2, sino es 3? Bueno, es la misma, casi, ¿no? Estamos descubriendo que es casi lo mismo. En el caso de la función exponencial, se parecen. Y si fuera y es igual 4 elevado a la x, más o menos son similares, ¿no? Entonces, conclusión. Cuando la base, ¿quién es la base? Es este número grande que está acá, sea un número mayor que 1, siempre va a ser una curva creciente. Lo voy a escribir. ¿Ya? Lo voy a escribir. Si la base es un número mayor a 1, siempre será una curva creciente. Ahí lo tenemos. Voy a escribir aquí la gráfica, lo voy a poner acá para saberlo. Listo. ¿Y qué pasaría si la base ahora fuese un número, si bien positivo, normal, ¿no? Pero ya no entero, sino entre 0 y 1. Por ejemplo, 0.5 elevado al cuadrado. Ya no 2, sino 0.5. Mire, es una función exponencial, sí,
pero la base ya no es mayor que 1. Este tipo de fórmulas, entonces, este tipo de gráficas se van a dar si la base es mayor a 1. Si fuera 5 a la X, 8 a la X, 10 a la X, 1.4 a la X, 3.3 a la X, cualquier número mayor que 1 a la X siempre va a ser una curva creciente. Pero si fuera 0.5, si fuera 0.2, si fuera 0.5, 0.8, 0.1, observe que la gráfica siempre va a ser decreciente. Siempre va a ser decreciente. Y por lo tanto, ya tenemos acá criterio para poder manejar este tema. La gráfica del exponencial tiene dos formas. ¿Se acuerda de la gráfica de la cuadrática? Le había dicho si es positivo, eso es como una U, si es negativo, es una U invertida. Algo así va a suceder con la exponencial. Todo dependerá de la base. Por lo tanto, si la base está entre 0 y 1, 0 punto y algo, 0.3, 0.2, 0.8, 0.54, 0.29. Entonces, si la base está entre esos valores, la gráfica siempre va a ser decreciente. Ese es el primer punto que usted tiene que ya entenderlo. Ahora hay otro detalle. Mire estas dos funciones exponenciales que hemos trazado. Su asíntota. ¿Qué es la asíntota? Es la recta a la cual la curva se le acerca en el largo plazo. Observe que la curva se está juntando al eje X. Se está juntando al eje X. Se está pegando al eje X. Se está pegando al eje X. Esa línea horizontal se va a llamar asíntota. ¿Ya? La curva no corta esa asíntota. Observe. Voy a trazar nuevamente la gráfica y es igual 3 elevado a la X. Mire, la gráfica no corta el eje X y nunca la va a cortar. Pero ¿qué pasaría si externamente voy a crear una nueva función, ¿ya? 3 elevado a la X menos 2. Mire, ahora la curva, en realidad lo que ha hecho la curva verde es bajar hacia el menos 2, transformándose ahora la asíntota, lo que era el eje X, ahora va a ser la recta Y igual a menos 2. Ese número externo entonces que esté sumando o restando se va a constituir en la nueva asíntota. Y es igual 5 elevado a la X, mire, más 3. Mire cómo lo subió al 3. El número externo sube a la asíntota. Ahora la nueva asíntota es el 3. Conclusión entonces, cada vez que una función exponencial tenga un número al cual esté sumando o restando, ese número va a ser la asíntota. Esa es la conclusión. Entonces, en base a eso, en base a esos criterios, porque es un criterio, al igual que en la parábola, nosotros dijimos el criterio, bueno, del vértice, el menos b sobre 2a, aquí está menos b sobre 2a, si es una curva hacia arriba, cóncava hacia abajo, bueno, pues esos son los criterios de la función exponencial. Tiene asíntota y puede ser, dependiendo de la base, una curva creciente o decreciente. Entonces usted ya intuye en este problema, que va a ser una curva decreciente, porque la base es 0.33333.
Y además va a bajar hacia el -2 por la asíntota horizontal que tiene ahí. Voy a graficarlo en GeoGebra entonces para poder concluirlo. ¿Ya? Entonces, archivo nuevo, tendremos acá y igual 1/3 de x, 1/3 elevado a la x menos 2. ¿Se da cuenta? Era una curva decreciente y su asíntota es el -2. Ahora, nos están preguntando además, ¿cuál es el dominio, cuál es el rango y cuál es la ecuación de la asíntota? Ahí está. Ahí está. Todo esto que está arriba, por si acaso, es una parte teórica. Es una parte teórica. Ahí está. ¿Cuál es el dominio en esta función? Recuerde que el dominio es toda la sombra sobre el eje X. Y esta curva no termina aquí, la curva sigue yéndose. Despacio, pero sigue yéndose. Aquí también. Apegándose a la asíntota. La sombra sobre el eje X. La sombra sobre el eje X. La sombra sobre el eje X. Viene desde el menos infinito y sombrea sobre el eje X y se va hacia el más infinito. Dominio. Todos los reales. X pertenece a R. Rango. La sombra sobre el eje Y. Y pertenece. ¿De dónde? Observe. Desde el -2. Pero no lo toca. No toca el -2 por ser asíntota. Y la proyección sube y sube y sube y sube y sube y sube rumbo al eje Y. El rango entonces sería Y pertenece del -2 al infinito. Porque es la proyección sobre el eje Y. El dominio es, en cambio, el dominio es todos los reales, porque esto se mueve, se va hacia arriba y sigue abarcando el eje X. No es que termine ahí. ¿Ya? La curva sigue yéndose. En cambio, en el rango es diferente, porque la curva no se va para abajo. Respeta esta línea Y igual a -2. Esa línea Y igual a -2 es la ecuación de la asíntota. Vamos a escribir acá asíntota horizontal. Es horizontal. Y igual a -2. ¿Ya? Es el número externo. Ahí lo tenemos. Recuerde que toda recta que cruce al eje X, al eje Y, su ecuación es Y igual. Una vez más, toda recta horizontal que cruce al eje Y, su ecuación es Y igual al número en el cual corte. Vemos que la recta corta al eje Y en el punto -2. Ahí está. Entonces, la asíntota tiene como ecuación Y igual a -2. Ahí lo tenemos, la asíntota. ¿Ya? Ya te dije por qué es Y. Porque corta el eje Y. Porque si cortase al eje X, su ecuación sería X igual al número en el cual corta. Ese tipo de ecuaciones es solamente para recta horizontal y vertical. Las rectas oblicuas tiene que hacerlo así. ¿Ya? Las rectas oblicuas, hallando la pendiente y todo lo demás. Pero aquí estamos frente a una recta especial, horizontal. Observe este otro problema, está más fácil ahora. Esto sí está más fácil. Vamos a graficarla, ya usted sabe que la asíntota es el 1. Voy a trazar acá el 1. Y la curva es una curva creciente, porque la base es mayor a 1. La base es 4.
¿Ya? Entonces voy a trazar la gráfica de la curva. Así sería la curva, que corta el eje Y en el 1. Por si acaso, esta línea roja, como repito de nuevo, es asíntota. Es asíntota. ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Cuál sería el dominio? Todos los reales, evidentemente, porque su sombra abarca todo el eje X. Viene desde la izquierda y toda esa zona del eje X, proyección, a eso se le llama proyección, lo está tomando. X pertenece a R. Pero mire el rango. El rango no proyecta todo el eje Y. Aquí no hay gráfica. En el rango solamente viene desde el 1. No lo toca, ni siquiera lo toca el 1. Y se va hacia arriba. Así ese rango entonces vendría a ser Y pertenece del 1 al infinito. Abierta en 1, listo. Tenemos dominio, tenemos rango y la ecuación de la asíntota es Y igual a 1. Ahí lo tenemos. ¿Ya? Ahí lo tenemos. La gráfica, dominio, rango, ecuación de la asíntota. Bueno, acá usted tiene otra función. Es la logarítmica. Vamos a ver cómo es la gráfica de la logarítmica. Al igual que la parábola, la lineal y la exponencial tiene una gráfica notable. ¿Ya? Entonces tenemos que saberla de memoria. No es que, profe, voy a tabular, profe, ya tío, ya, voy a tabular X, Y. Si X es 2, X es 1, no, eso no se hace aquí. ¿Ya? Está bien para primaria, ¿no? O colegio. Nosotros lo que vamos a hacer es graficar la función y considerando ciertos parámetros. Mire, observe. Y es igual logaritmo. Observe aquí el GeoGebra. Es gratis este programa de GeoGebra. En base 2, ¿cómo pongo el 2? Coma X más 1. Ah, pero antes de esto voy a graficar logaritmo de X nomás. ¿Ya? Logaritmo de X. Log en base 10 se supone que de X. Mire, por favor, mire. Ahí está. Esta es la gráfica del logaritmo de X. Todos los logaritmos, cuando la base es un número mayor a 1, siempre van a ser iguales. Mire, Y igual logaritmo en base 3 de X. Mire pantalla. Mire cómo las curvas son crecientes. Otro, Y igual logaritmo 5 de X. ¿Se da cuenta? Todos los logaritmos tienen la misma gráfica cuando la base es mayor a 1. Eso es lo importante. Cuando la base sea mayor a 1. Y tienen como asíntota ya no al eje X. Mire que la asíntota ahora es el eje Y. Qué importante, ¿no? La asíntota es el eje Y. La exponencial tenía como asíntota el X. El logaritmo tiene como asíntota el Y. Interesante. ¿Y qué pasaría si yo tuviera logaritmo también, pero con la base? Esas son cosas que tenemos que saber. La base ya no mayor a 1, sino entre 0 y 1. 0.2, tal como hicimos con exponencial. Mire lo que pasa. Se invierte ahora. Y igual logaritmo 0.7, X. Mira, ahí está.
Ahí está. En todos los casos, la curva, la gráfica de la curva, va a ser una decreciente, siempre que la base sea un número entre 0 y 1, vea usted. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que la gráfica del logaritmo dependerá de su base. Dependerá de su base. Puede ser creciente o decreciente. Para comenzar eso. Ahora, tendrá la asíntota natural, la asíntota que tiene el logaritmo, es el eje Y ahora. Ya no es el eje X, es el eje Y. Observen la gráfica, la curva no cruza el eje Y. Ahora, si usted observa aquí, nos dimos cuenta que cuando el exponencial se le sumaba o restaba, la curva se movía verticalmente. Entonces, si yo le sumo o le resto externamente, la curva se sube o baja verticalmente, pero la asíntota no cambia. Claro, pues, es solamente un movimiento vertical. El problema sería cuando la curva se mueva horizontalmente. Ahí sí cambiaría la asíntota vertical. Pero si el movimiento es vertical, la asíntota se mantiene. ¿Qué quiere decir? Que el número externo que esté acá no afecta a la asíntota vertical. No afecta a la... Ya usted sabe que la logarítmica tiene asíntota vertical. El número que está ahí no afecta a la asíntota vertical. Ah, ya. Vamos a ver un ejemplo si usted gusta. Vamos a ver, vamos a graficar allí una logarítmica. Y es igual logaritmo en base 3 de x. Observe. La asíntota es el eje Y, como usted observa. Ahora le voy a sumar. Y es igual logaritmo en base 3 de x más 2. Mire, no se ha alterado significativamente la gráfica, solamente que se ha desplazado, pero la asíntota es invariable. Sigue siendo el eje Y. La asíntota no ha cambiado entonces. La gráfica se puede decir que no ha cambiado significativamente, porque el rango de ambas, la sombra sobre el eje Y en ambas, es el mismo eje Y, es todos los reales. ¿Dónde habría problema? Cuando se mueve horizontalmente. Ahí sí. ¿Y quién genera movimiento horizontal? Eso tenemos que saberlo por el tema de funciones básicas. El movimiento horizontal se genera de acá. Eso entonces va a generar cambio en la asíntota horizontal. Se iguala a 0. Se despeja. Y eso va a ser la nueva asíntota vertical. Ha sufrido movimiento horizontal que trajo como consecuencia un cambio en su asíntota vertical. Mire, aquí vamos a verlo. ¿Ya? Voy a borrar todo esto. Observe. Primero voy a graficar la función y es igual logaritmo en base 2 de x. Ya usted sabe muy bien que es así. Ahora y es igual logaritmo en base 2 de x más 1. Mire, ahora se ha cambiado la asíntota. Se ha movido al menos 1. Es como si la azul la trasladásemos a la izquierda. Y por más que sumemos o restemos, eso no afecta externamente, significativamente. Lo que afecta es cuando usted le suma o resta a la variable x. Ahí sí sufre movimiento horizontal. ¿Ya? Entonces, ya tenemos entonces acá. Si gusta, póngale el más 1 pues a la función. El
el efecto no va a ser significativo. Mire, se movió un poquito más arriba, nada más, pero el rango se sigue manteniendo. El dominio se habría cambiado. Entonces vamos a copiar esta gráfica. Y ahora viene la pregunta. ¿Cuál es el dominio? La sombra de la gráfica sobre el eje Y. Ese es el dominio. Entonces vamos a escribir acá dominio x pertenece del -1 al infinito, porque esa es la sombra de la gráfica sobre el eje Y. ¿Está claro? ¿Ya? Ahí lo tenemos. Y el rango... espero haber grabado esto. Espero haber grabado mi pantalla. No sé si lo habré grabado. Esperemos que sí. ¿Ya? Cualquier consulta me dice. Yo creo que sí. Lo que pasa es que a veces se ve aquí en el borde, cuando está grabando, una cuadrícula. Pero aquí no hay. Bueno, cositas que pasan. ¿Y cuál sería el rango? La sombra de la gráfica sobre el eje Y. Y ahora sí se toma todo el eje Y. Desde abajo hasta arriba. Todos los reales quiere decir eso. Todos los reales. O si gusta puede poner del menos infinito al más infinito. Es lo mismo. Y la asíntota, que es una recta vertical, esa es su ecuación. ¿Ya? Tenemos acá la exponencial. Tenemos esta logarítmica y mire esta logarítmica. Ya hablamos la teoría. Que cuando la base es 0 punto y algo, es una curva que se invierte. Y este x más 2 significa traslación horizontal. Nueva asíntota. X más 2 es 0. X es igual a -2. Asíntota vertical nueva. ¿Ya? La gráfica se va a mover al -2. Y este -2 externo no hace un efecto significativo. Ya entenderá usted que la gráfica es una gráfica invertida debido a la base del logaritmo que es 0.5. Trazamos nuestra asíntota vertical aquí. Recuerde que la asíntota es una recta imaginaria. La función no es que realmente exista. Y la función debería ser una curva como toda logarítmica creciente, pero ahora va a ser decreciente. Debería ser así, ¿ve? Si la base fuera mayor a 1, sería como esta de acá. Pero como es entre 0 y 1, 0.5, tenemos a esa gráfica. ¿Quién sería el dominio? X pertenece desde el -2 hasta el infinito. Es la proyección de la gráfica sobre el eje X. Ese es el dominio. Está proyectando. Ese es el proceso, y no es trampa, esto es un proceso que se hace para hallar el eje X. El dominio, mejor dicho. ¿Y cuál sería el rango? La sombra de la gráfica sobre el eje Y. Ahora sí toma todo el eje Y. Vea usted cómo la sombra abarca todo el eje Y. Esta curva viene desde abajo y se va hasta arriba. Hasta el infinito. Y viene del menos infinito. Ahí lo tenemos. Y pertenece a todos los reales. Excelente. Muy bien, comparto la grabación. Muy buenas noches.